somos capaces de lo mínimo, que es organizarnos electoralmente, vamos a ser capaces de liderar la resistencia cívica a los excesos y a las extralimitaciones del poder. Y cuidado, porque nos están probando. Si creen que pueden pasar, van a venir por todo. Y tenemos que demostrar que nosotros estamos dispuestos a resistir con todo. Y si ellos vienen con todo, vamos a resistir con todo. En lo electoral y en el campo que sea necesario resistir. Ricardo, vimos un video tuyo, encendido, enérgico. Eras como la pasionaria, pero al revés, con el no pasarán. ¿A qué le tenés miedo? Yo creo que hay riesgos en toda sociedad de que avancen sobre nuestras libertades y se cometan extralimitaciones. Pero ni Macri, digamos, que sería el más acérrimo contrincante de este gobierno, hablaba como hablaba vos. Yo suponía que estaba referido más a los avances de intervención económica, a los avances de intervención todo estatal. Todo eso forma parte de los riesgos que estamos enfrentando. Y yo creo que hay mucha gente que presupone que la deriva de las circunstancias que vivimos concluirá en un fenómeno autoritario. Yo llamo a que eso no lo dejemos avanzar frente a la violencia que existe, frente a la persecución a los ciudadanos honestos para tenernos encerrados en nuestras casas. En lugar de estar concentrado en eso, la fuerza de seguridad tiene que estar concentrada en la batalla contra la delincuencia. Y si hay algo descriteriado que se ha hecho, ha sido soltar a diestra y siniestra gente peligrosa de las cárceles. Entonces, frente a todo eso, frente a la sensación de que avanzan sobre nuestras libertades, en ese discurso yo llamaba a estar listos para asegurar la votación, pero también para la emergencia que surgiera en cualquiera de los campos donde la defensa de las libertades nos requiera. El drama económico que vos advertís con la mayoría de los profesionales de la economía, sin embargo, las acciones de las empresas suben. Sin embargo, las colocaciones en pesos medianamente se mantienen y hasta crecen. ¿Cuál es la explicación frente a este fenómeno? Afortunadamente, porque si eso no ocurriera, el problema sería mucho mayor. O sea, acá, durante la pandemia, ha habido circunstancias excepcionales que han permitido que esa enorme emisión pudiera ser absorbida, que bajara la velocidad de circulación del dinero, porque estamos todos guardados en nuestras casas y porque es tal la incertidumbre que hay una demanda muy grande de liquidez. Sí. Lo que la pandemia no va a durar eternamente y cuando mengüen sus efectos vamos a tener que enfrentar esas circunstancias y esta acumulación de pasivos genera un riesgo formidable. Ahora, simultáneamente también se va a dar un proceso de recuperación. Es verdad que si eso sería normal después de una caída tan brutal como la que hemos tenido. Esta es una caída que impalidece la que tuvimos en el 2001-2002. Y es natural que haya algún rebote. Pero simplemente mi advertencia es sobre un riesgo que está ahí. Que no es que no se pueda hacer un programa para lidiar con él. Se puede. Lo que digo es que ese programa implica, entre otras cosas, renunciar a los gastos de emergencia de la pandemia, implica un esfuerzo de austeridad. Acá hay que entender una cosa. El gobierno anterior, desde mediados del 2018 hacia fines del 2019, redujo fuertemente el déficit. Y además tomó una política monetaria muy restrictiva. Eso dio espacio para lo que tú mencionas, que es que la disparada del déficit y la enorme emisión monetaria hubieran tenido una fuerza compensatoria anterior. Simplemente hacia el futuro eso no está disponible. Acá va a haber que hacer un programa de normalización económica, muy probablemente en el tono que tuvo el programa de Frondizi de diciembre del 58, es decir, un programa de estabilización.
Pero Alberto Fernández dice que él no cree en la necesidad ni en la existencia de un programa económico para salir de esta situación. Esa frase fue extraordinariamente desafortunada. A ver, el programa tenemos todo en nuestra familia. En sociedades complejas se manejan con presupuesto, con plan financiero, con programa monetario. El mismo presidente en Francia había dicho que él no mostraba el programa porque eso le daba ventajas a los acreedores. O sea, un día dice otro día dice otra. Esa frase fue muy desafortunada. Nuestro sistema institucional requiere que el Congreso en un presupuesto autorice los gastos del Poder Ejecutivo. Esa es otra anomalía que está ocurriendo. Es decir, es inevitable que el Estado, por definición, requiere un plan. Es la sociedad civil la que se mueve espontáneamente con el mercado. El Estado es vertical, no hay espontaneidad y los funcionarios tienen que gastar de acuerdo a la autorización que le da el Congreso en el presupuesto. Es decir eso es muy desafortunado y mejor es que olvidemos esa expresión tan poco feliz. Ahora, sin embargo, si uno recuerda, uno de los ministros de Economía más exitosos, por lo menos se retiró de ese modo de la administración pública, fue Roberto Lavagna. Y Roberto Lavagna, que además cada tanto habla con Fernández, se enorgullecía de no disponer o de no mostrar o exhibir ningún tipo de plan. Roberto, no se puede. A ver, en el 2005, uno parezca bien o parezca mal, yo tengo muchas observaciones negativas sobre cómo se discutió la deuda, pero la deuda se discutió con un plan. Y ese plan tenía además algunas circunstancias, como los cupones atados al PBI, que fueron muy negativos para nosotros. Y yo hubiera preferido que estas innovaciones no ocurrieran, y creo que una de las ventajas que le veo a la actual propuesta es que no tiene esas innovaciones que nos han sido tan costosas y nos van a seguir siendo costosas. Pero no es verdad que no hubo un plan. Había un programa con el Fondo Monetario, no nos acordamos de eso. Había un programa estricto con el Fondo Monetario. El programa... Bueno, por eso falta que venga ahora, después del... No, pero digo, Roberto Lavagna tenía un programa, Roberto Lavagna tenía un presupuesto, Roberto Lavagna tenía un programa monetario y tenía un programa financiero. Es que es imposible gobernar un Estado con 4 millones de empleados públicos, con 10 millones de jubilados, con 6 millones de planes sociales sin un programa, pero es que rompe los ojos. ¿Cómo haces para coordinar eso si no tenés un programa? Próximamente, no sé si en unas semanas, van a anunciar un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo el gobierno lo va a mostrar como un éxito, más allá de que no lo sea. Inmediatamente después empieza la negociación con el fondo. Si el arreglo con los acreedores ha sido tan cierto y tan exitoso, va a seguir Guzmán manejando el tema con el Fondo Monetario. En consecuencia, todo esto que hablan de que van a cambiar al ministro, de que la orientación no funciona, de que, bueno, en alguna medida se equivocaron o que va a haber un sacudón del gabinete, me parece que no tiene mucho sentido. Cualquiera sea la autoridad en el Ministerio de Economía, ese sendero lo van a tener que recorrer. O sea, finalizada la negociación con los acreedores, que se ha demorado enormemente. Ecuador, con una situación mucho más crítica que la nuestra, porque depende del turismo, de la energía, de las remesas, que ha sido brutalmente golpeada. Cerró su negociación en 3 meses, nosotros llevamos 9 meses conversando. Entonces, a mí, mi impresión personal es que cuanto antes esto concluya, va a ser mejor para el país. Cuanto antes se concluya un acuerdo con los organismos multilaterales, va a ser mejor para el país. Reconozco que ese acuerdo va a tener requerimientos muy, muy complicados para lo que ha sido la narrativa oficial. Como pregunta final, de cualquier modo el gobierno debe estar contento, por ejemplo, con la renovación del swap con los chinos. Y ahí hay 2 interrogantes que te quiero preguntar. Uno, ¿ese tipo de renovación es gratis, es un favor que los chinos le hacen a la Argentina en esta nueva etapa de acercamiento con el gobierno chino? Y además, ¿por qué cambió Cristina si cuando la Argentina tomó el swap en su momento ella estaba en contra
de esa decisión a pesar de ser la presidenta? Son negociaciones complejas. Ese swap estaba sujeto a la continuidad del programa con el Fondo Monetario. Supongo yo que ha habido una negociación reservada, y no conozco los detalles. Sí conozco que en el 2014 nos metimos en el lío de la base del ejército chino ahí en Neuquén. Creo que no fue una decisión inteligente en nuestra política exterior. Más allá de juzgar cuáles son los riesgos de eso, cuanto más lejos estemos de los conflictos de las grandes potencias, mejor. Y tampoco sé bajo qué términos se negoció este swap, que por otro lado prácticamente no lo podemos usar. Entonces, yo tiendo así a señalar que nuestro nivel de reserva es extremadamente bajo, y eso también pone una urgencia a la necesidad de realizar cuanto antes un cierre de las negociaciones, tanto con los multilaterales como con el tema de la deuda. Y lógicamente las relaciones que Argentina tiene que tener con las potencias del mundo tiene que ser lo más prudente y equilibrada posible, tratando de comprarse la menor cantidad de conflictos posible. No sé lo que hay metido detrás de esa negociación. Bueno,